Camín del norte, camín de la norte, que no hay más que sede, tres de los montes. Al través del homenaje al escritor José Álvarez Pin, figura d'autor na primera generación del Surdimiento, la Selmana de les Lletres Asturianes, a verase también a la literatura de la emigración. El cantar de les llanes. Este año queríamos vencellar la Selmana de les Lletres a algo tan importante para la realidad asturiana como lle la emigración. Y para eso el mejor ejemplo y el de José Álvarez Pin de Cigüedres, un emigrante que sintió Asturias siguiendo otros clichés del indiano, del emigrante, buscando una sociabilidad y aparición del Concello de Asturias de Madrid, esa asociación na dómina de la transición, por medio del contacto con otros asturianos, la su identidad. Al rodio de ello vamos a tener el libro regalo y clásico, una Selmana de les Lletres, vencellado a esta figura pero importante, a la asociación Concello de Asturias de Madrid y a la emigración. Vamos a tener también una exposición en Valmonte de Miranda, donde él ya era natural, un documental y de ellos actos también vencellados a ello, y también una antología de textos literarios al rodio de la migración asturiana. Sones de gaita. El libro va a mostrar todas las realidades existentes al rodio de la figura de José Álvarez. En primer lugar, la emigración. Hay un capítulo dedicado a la historia de la migración asturiana, desde los tiempos más pretéritos hasta esa emigración europea o la de anguaño, de la mocedad más preparada. Y luego vamos a fondar los temas más personales, por medio de una entrevista a la Bilba de Pin, de Milagros, y también por la elaboración de artículos de miembros del Concello que van a recordarlo en una faceta personal, como Chema Rodríguez de Vimeda, o van a verase a la historia de lo que ya la asociación como otro miembro ilustre del Concello de Asturias de Madrid, como foi Xoán Cándano. Concello de Asturias de Madrid, en especial Pin Álvarez y Fonso Velázquez, apurren una propuesta de normalización ortográfica que va a analizar también Ramón de Andrés, y también vamos a conocer lo que es la obra pequeñina pero muy valoratible por medio de Marta López, y también toda la literatura arrodeada a la emigración asturiana. Vivencias personales como las de Laura Fonseca también van a estar presentes, y con ello pretendemos dar pues una visión global de lo que fue Pin, desde el aspecto más político que analiza Pablo Batalla hasta el aspecto más asturianista, hasta el aspecto más identitario, y también pues siempre vencellado a esa figura del inmigrante que es él. El documental José Álvarez y el Concello de Asturias de Madrid pretende hacer una reflexión al rodio de esa xuntanza que los miembros de la asociación en los años 70, esos años esperanzadores, los que se veía el futuro muy cerca y muy lloñe a la vez, van a hacer lloñe de casa. Ellos son la práctica mayoría estudiantes en la universidad. Irónicamente, José Álvarez, que lle un poquitín el fundador o uno de los fundadores fundamentales de esta asociación, no lo lle, pero sí que todos los presentes profundicen na faceta autodidacta de un paisano al que marcó mucho la migración. Por eso también vamos a tener presente les vivencias de la Sobilba, de Milagros Fernández, que va a contarnos la faceta más personal de José Álvarez, pero sobremanera pretendemos hacer una especie de homenaje a ese lema que llevaban los carnés de Concello de Asturias de Madrid, que ya era Todos unidos fairemos Asturias. Camín de la norte,
el rodio de la migración asturiana, la Setmana de les Lletres, también va a poner visión, visiones, valga la redundancia, que tuvieron de ellos escritores a lo largo de la historia de esa emigración, por medio de la antología Per toda tierra, na que el único nexo en común entre todos estos autores apartados entre sí mucho en el tiempo, tenemos autores desde entamos del siglo XIX hasta autores que anguaño están viviendo la su propia emigración, como Xavier Callarga o Paco Álvarez, pues van a mostrarnos una realidad muy diferente a ese cliché del indiano exitoso del reloj y la cadena que está asociado a la emigración asturiana. Por caso, Enriqueta González Rubín fue una descripción muy cruel, muy seca de lo que es el indiano de Fillo Negro, esos indianos que vuelven míseros y probes a casa. Las visiones son muy diferentes, pero siempre van en un sentido generalmente negativo, aunque también va a haber sorpresas.